Bien. ¿Ven eso? Dice evaluación preanestésica general. Sí, profe. Ya. Bien. El momento en que estamos ahora, yo quiero que se imaginen a una persona que acaba de entrar al pabellón, pero no al quirófano. Es una persona que está con ropa, viene de su casa y recién lo están recibiendo los funcionarios del pabellón para ingresar al servicio y vivir esta actividad quirúrgica, ¿ya? Cualquiera sea la especialidad que le corresponde. Entonces, en ese momento empieza el equipo a interrogar al paciente y a preguntar distintas cosas importantes que se pueden considerar antes de que viva la anestesia, ¿ya? Entonces, me gustaría saber qué conocen de la anestesia. ¿Qué se imaginan ustedes que es la anestesia? Un medicamento para inhibir el dolor. Ya, muy bien. ¿Qué más podría ser la anestesia? Apague su micrófono, por favor. Ya, se Puede ser relaciona. una sustancia o gas que inhibe los sentidos del cuerpo y te duerme. Bien, medicamentos, gases, que inhiben entonces los sentidos. Para el dolor también me sirve esto. ¿Alguien más quiere aportar? Es Pues, para... ah, un fármaco para bloquear la sensibilidad. Ya, para bloquear la sensibilidad. ¿Qué más? Hay otra persona que me quería hablar. que es un medicamento más que nada que permite hacer una intervención quirúrgica dolorosa, más Ya, que nada molesta. ¿cierto? ¿Se imaginan ustedes que pueden existir cirugías sin anestesia? Sí, yo creo que sí, pero habría mucho dolor y la cantidad de sangre que uno soltaría sería más, porque también causan que la sangre no corra de la misma manera cuando uno con la anestesia. O me equivoco, Ya, pero no sé. puede ser, José Ignacio, puede ser. Bien, lo que ustedes han dicho son palabras sueltas, ideas sueltas que si las juntamos todas tienen un gran sentido, ¿ya? Les voy a contar que eh, los fármacos anestésicos que se usan para la anestesia no pueden ser solo uno, excepto cuando tenemos el primer nivel de anestesia, que es la anestesia local. Me imagino que muchos de ustedes se han extraído alguna muelita o un diente, ¿cierto? Esa es la anestesia local, ya que dura un tiempo, pero duerme, ¿cierto? Los tejidos que se van a intervenir y no hay dolor entonces. Pero, como alguien dijo por ahí, no logré inhibir los sentidos, el paciente sigue despierto y solamente logré quitar el dolor e inhibir o bloquear la sensibilidad, tal como otra compañera lo dijo. En este caso sería un fármaco, un medicamento y no un gas. Pero en la medida en que vayamos necesitando otras propiedades anestésicas, porque son muchas propiedades, hay bloqueo de reflejos, hay amnesia, hay eh, hipnosis, hay analgesia, etcétera. Entonces los fármacos tienen que ir subiendo de nivel, ¿ya? Por ahí va la cosa. Y sí, pues hay cirugías que
se llaman procedimientos quirúrgicos y los médicos a veces no ponen anestesia. Y cuando ponen anestesia a veces la ponen en el mismo momento en que se va a realizar el procedimiento, entonces no existe un tiempo de espera suficiente para que el paciente le haga efecto este anestésico local. Pero como es un procedimiento nada más, tal vez no tienen esa mirada que tienen los anestesiólogos de respetar cierto este tiempo de acción del medicamento para que logre su objetivo en realidad. Bien, nos imaginamos que el pacientito ya le cambiamos ropa, está acostado y está ahí frente a alguno de los profesionales del equipo, ¿cierto?, de salud, que puede ser el técnico de anestesia, el anestesiólogo, el enfermero, el técnico del postoperatorio, y uno necesita interrogar a esta persona que va a intervenir, porque queremos saber quién es, qué le ha pasado, cuáles son las patologías que tiene, porque hay cosas importantes de considerar antes de someterlo a anestesia de distintos niveles. ¿Qué le preguntarían ustedes a esta persona? Si tiene alguna patología como hipertensión, diabetes. Ya, patologías cardiovasculares. ¿Ustedes creen que la incidencia de las patologías cardiovasculares es alta o es baja en la población chilena? Alta. Alta. ¿Y por qué será eso? ¿Qué factores asociados existen entre los chilenos que genera la ocurrencia de estas patologías cardiovasculares? Una mala El- alimentación, ¿Ya? ¿Qué más? El tabaquismo parece. Sí, también. ¿Qué más? poca actividad física, El sedentarismo. Bien. ¿Qué más? La diabetes. Ya, pero esa es la patología. Estamos hablando de qué hábitos Malos hábitos, malos, ¿no? sí. ¿Habrá alcoholismo entre los chilenos? también. Sí. Sí. Mucho. Mucho alcoholismo. ¿Habrá drogadicción entre los chilenos? También. Mucho también. Mucho también. Por acá, por esta zona, también hay harto. Y lo otro, fíjense que el estilo de vida hoy día, y no tan solo de los chilenos, tiene un estrés alto, ¿verdad? Por lo tanto, también es un factor asociado a la ocurrencia de estas patologías cardiovasculares. La vida de los seres humanos hoy día está bastante estresante. Y en todas partes, pues en todos los trabajos. ¿Qué patologías entonces se consideran cardiovasculares? Hipertensión, diabetes, dislipidemia, creo. Ya, hipertensión, diabetes, dislipidemia. Y también la obesidad, chiquillos. ¿Ya? Y la obesidad hace que tengamos dislipidemia, de la dislipidemia hacemos diabetes y también hacemos hipertensión arterial. Entonces aquí podría ser recuperable en muchos casos, porque hay diabetes que son transitorias, o cuando a mí me da diabetes me queda para siempre. Para Es siempre. controlable, pero se queda para siempre. Ya, Depende del grado de diabetes. depende del grado de diabetes, sí. Depende de si es tipo 1, tipo 2. Claro, a veces se queda para siempre y a veces no. Porque, por ejemplo, hay mujeres que suben harto de peso en el embarazo. ¿Cómo se llama esa diabetes que les viene a veces? Diabetes gestacional. Ya, y después que nace la guagüita y baja de peso, ¿qué pasa con la diabetes? A veces desaparece y otras veces no. Ya, generalmente tiende a desaparecer. Por eso es tan importante mantener el índice de masa corporal
en rangos normales. Así que bien, chiquillos, eso es súper importante porque los fármacos anestésicos generan grandes cambios a nivel cardiovascular. Así que estas son las cosas que debemos tener claritas en los pacientes y mantener compensado a este paciente, porque no vamos a poder suspender la cirugía porque tiene hipertensión o tiene diabetes, no. Hay que compensar esas patologías para poder someterlo al riesgo de los efectos de los anestésicos. Profesora, Dígame. pero si las patologías no las tiene controladas, ¿se puede suspender la Por cirugía supuesto, o no? ni siquiera se programa, porque cuando yo tengo un paciente para operar, el anestesiólogo lo tiene que evaluar primero y después lo puede programar para la cirugía. Pero el día de la cirugía, sabiendo que el paciente tiene estas cosas, tiene que comprobar que ese día esté compensada la enfermedad. Porque si lo ingreso, lo acuesto, le tomo los signos vitales y está hipertenso, no puedo meterlo hacia el quirófano. O si le tomo un hemoglucotest y me sale alto, tampoco lo puedo operar ese día. ¿Ya? ¿Se entiende? Lo puedo programar de nuevo, pero ese día no se puede operar. Bien. ¿Qué otras cosas le van a preguntar a su paciente? Si es alérgico a algún medicamento, Excelente. Y si el paciente no sabe, ¿qué le ponemos? Buena pregunta, profe. Buena pregunta, ¿cierto? Le vamos a poner siempre a un paciente alergias no conocidas. Cuando son conocidas las alergias, yo inmediatamente registro a qué es alérgico. Y no tan solo los fármacos. Si es alérgico a algún alimento, igual es importante. Por lo tanto, siempre tengo que poner detalladamente esas alergias. Pero si no sabe nunca, nadie se ha percatado de que fue alérgico, no tiene idea, le pongo no conocidas, no están identificadas. ¿Para qué me sirve eso? Para tener más cuidado al administrar la anestesia, porque cada medicamento que yo le coloque, tengo que pensar que le podría generar una alergia al paciente. Y el equipo de anestesia tiene que estar preparado con una bandeja de fármacos para salvarle la vida en caso de un rash alérgico así abrupto. Así que uno no puede decir, no, no tiene alergia. No, no sabemos. ¿Ya? Bueno, antecedentes mórbidos, alergia. ¿Qué otro antecedente me falta preguntar al paciente? Así que medicamento, ¿se consume algún tipo de medicamento? Excelente. ¿Qué fármacos toma? Porque los fármacos interfieren, ¿cierto?, en la acción de otros medicamentos. Hay varios medicamentos que no pueden tomar antes de la cirugía, como por ejemplo la aspirina, porque eso me genera sangramiento en la cirugía. Si yo tengo un paciente en ayunas, porque se va a operar, y él se pone 10 unidades de insulina NPH en la mañana, ¿se la pongo o no se la pongo? Yo creo que no, profe. Bien, excelente. ¿Qué? Porque ¿qué va a actuar ahí? ¿Qué va a hacer esa insulina si no hay comida? Lo dejo en observación al paciente, por supuesto. Ya, pero no le puedo colocar insulina si no va a comer. Es mucho medicamento para tan temprano. Y además va a estar hartas horas en ayuna porque después de operado tiene que seguir así. Entonces los pacientes diabéticos se controlan a través de la vía venosa. Si le baja mucho el azúcar, le ponemos oro glucosado o glucosalino. Si le sube, le colocamos insulina cristalina de apoyo mezclado con el suero a la vena y así. ¿Ya? Pero bien, me falta un detallito nomás. Tenemos antecedentes mórbidos, alergia, fármacos, Antecedentes cardíacos. porque eso están en los mórbidos. Todas las
patologías son los antecedentes mórbidos, pero a mí me falta aquí los antecedentes quirúrgicos. ¿Por qué será importante saber los antecedentes quirúrgicos? ¿Alguno de ustedes se ha operado? Yo solo No, cirugía pues, menor. ¿Nadie tuvo alguna cesárea de las estudiantes presentes? ¿Nadie? Yo no, al menos. Ya. ¿Cómo operé? ¿Usted se operó? ¿De qué se operó? Me quebré la clavícula. Me puse una plaquita. Mm. ¿Y se operó acá en Cañete? Me curan el agua. Ah, ya. ¿Y cómo quedó? Oh, qué impecable. Lo mejor. Quedó impecable. Estupendo. Sí, Es una cirugía cara esa. Ahora usted tiene un valor agregado con su placa. Bien, claro. la historia de que un paciente se haya intervenido nos sirve para ver cómo se comportó el cuerpo durante ese tiempo quirúrgico a través de la anestesia. Si le subió o le bajó la presión, si tuvo alergia a alguno de los anestésicos que se necesitan para otorgar todas esas propiedades que necesita el paciente. Para saber, Profe, ¿sí? a mí me operaron de apendicitis. Ya, es una cirugía abdominal. Después me dio taquicardia. Es urgente, ¿cierto? Claro, porque como era una urgencia, a usted no le podían decir si le iban a operar o no, la tenían que operar igual. Por lo tanto, la taquicardia viene a partir de que te bajó la presión seguramente o por efecto de alguno de los medicamentos. Pero para eso me sirve a mí, porque si yo sé que mi paciente ya se operó, le puedo preguntar cómo fue la historia de esa cirugía, cómo se sintió, qué le pasó durante la cirugía y después de la cirugía. Y eso a mí me da un tiempo extra para prepararme frente a que le pueda ocurrir lo mismo. Porque si alguien me dice, no, me dio una taquicardia súper fea durante la cirugía, yo ya sé que tengo que preparar un medicamento para la taquicardia. No, sabe que yo sufrí de la presión baja, tan baja porque sangré mucho. A lo mejor tiene un problema coagulatorio, voy a preparar unidades de sangre en el banco de sangre y voy a tener fármacos vasoactivos para mejorar la presión arterial. Entonces para eso me va sirviendo, ¿ven? Todo es importante. Mientras más preguntas le hagamos al paciente, mejor todavía. Bueno, y hay otras cosas que tenemos que ir profundizando en la entrevista también, eso lo vemos con el anestesiólogo, porque la evaluación preanestésica viene después que yo le hago el ingreso al paciente, pero cuando yo le hago el ingreso también le voy preguntando y voy registrando en distintos formularios, ¿cierto?, estas historias de los pacientes. Eso más o menos es una evaluación, ¿ya? Ahora, existen pacientes que tienen riesgo y otros pacientes que tienen menos riesgo. No existe uno que no tenga ningún riesgo, porque siempre la anestesia nos da sorpresas, ¿ya? ¿Qué edades creen ustedes que tienen mayor riesgo en la anestesia? Los adultos mayores. ¿Y por qué será? Que casi la mayoría tiene mucha patología, ¿no? Así es. Así es. ¿Cómo estarán esos corazoncitos después de los 80 años? Las válvulas. Más débiles. Más débiles, más sueltas, con más problemas, ¿verdad? Y alguien tiene su micrófono abierto, que es Luis. Las edades de mayor riesgo son las edades límites. Los adultos mayores, por un lado, como bien ustedes lo están diciendo, porque tienen patologías agregadas, y por otro lado, los niños menores de 23 meses, porque esos niños están inmaduros, porque tienen algunos problemas respiratorios asociados, crónicos. A veces hay niños que nacen con cardiopatía, y hay niños que tienen inmunosupresión, y tienen algunas enfermedades que son
con las defensas bajas, para que me entiendan. Por lo tanto, esas edades de riesgo tienen que ser las más estudiadas para no llegar a tener estas sorpresas en el acto quirúrgico y llevar a un riesgo vital al paciente, ¿verdad? Entonces, aquí también surge la importancia de los antecedentes mórbidos en estos pacientes. Ahí tenemos que considerarla y prepararnos para cada evento adverso que pudiese ocurrir, por si acaso, ¿ya? Eso anestesia lo prepara muy bien. También existen riesgos asociados al estado físico. ¿Qué riesgo podría haber ahí asociado a un mal resultado de la anestesia? ¿Qué estado físico podría ser de riesgo? La desnutrición y la obesidad. Muy bien. ¿Y cuando hablamos de obesidad, con qué índice de masa corporal tenemos obesidad? Con Mayor a 30. 83, ¿no? Ya, pero en anestesia vamos a considerar un límite que es el índice de masa corporal 40. Si alguien tiene un índice de masa corporal mayor al 40, no se puede operar en cualquier hospital. Tiene que haber una unidad de cuidados intensivos, una UCI, ¿ya? Porque este paciente que tiene un índice de masa corporal alto tiene varios efectos adversos por la anestesia debido a las patologías cardiovasculares que ya trae. Por lo menos van a tener 4, todas las que ustedes me dijeron. Va a ser hipertenso, va a ser diabético, transitorio o no transitorio, va a ser dislipidémico y va a tener obesidad. Entonces el riesgo de hacer un evento cardiovascular en la cirugía es alto. Por lo tanto, durante la cirugía ya debe estar coordinado el traslado a una UCI, a una UTI, para pasar el postoperatorio inmediato en ese lugar y no en el postoperatorio común, donde hay hartos pacientes y hay pocos funcionarios ahí cuidando. En la UCI hay un médico, un especialista que está cuidando al paciente. Bien. Hay otras cosas que podrían estar asociadas al riesgo, que tienen que ver con el estado físico, pero no solamente con el estado nutricional. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué condiciones podrían ser de riesgo en un paciente? Ya cuando sufren de asma, me dicen aquí, muy bien, que el asma esté descompensada, ¿cierto? ¿Qué pasa en el invierno? ¿Por qué nos estamos vacunando hoy día? Para los resfríos, para el... ¿Ya? Para no La influenza. Ya, para no tener influenza, para no estar resfriado. ¿Y qué pasa si yo me llaman por teléfono a mí y me dicen que yo el otro miércoles me voy a operar de una cirugía abdominal y resulta que es el miércoles y yo el martes en la tarde empiezo con tos, con secreciones y tengo escalofrío? ¿Me podré operar el miércoles? No. No, No, pero Yo creo que no. Excelente, porque si usted lo opera, dos cosas. Los fármacos anestésicos deprimen el centro respiratorio, por eso lo vamos a estudiar en profundidad en algunas clases más adelante. Y por otro lado, la tos, que es incontrolable, podría generar abscesos en la herida quirúrgica. Puede haber sangramiento también en los lugares donde se intervino el paciente, sobre todo si es abdominal. Entonces, ¿qué se hace ahí? La cirugía se aplaza, ¿ya? No se va a suspender porque tenemos que resolver quirúrgicamente a este paciente, pero se aplaza. Muy bien. Existen clasificaciones para los pacientes, ¿ya? Y son estas 3.
tengo pacientes agudos o crónicos, tengo pacientes urgentes y electivos, y tengo pacientes con riesgo y sin riesgo. Ya, el con riesgo y sin riesgo yo creo que ya se hicieron una idea más o menos de cuáles son. Pero ¿cuáles serían los pacientes que son agudos y crónicos? ¿Cuál es la diferencia entre tener una patología aguda y una crónica? Ejemplos. Que los agudos están como, por decirlo, como por el momento, pero son fuertes, pero los crónicos están siempre. Ya. Por ejemplo, los abuelos cuando son enfermos crónicos de, por ejemplo, a ver, eh, Es cuando tiene un comienzo más lento y se mantienen más en el tiempo. Pero bien me estaba respondiendo tu compañero. Cualquier patología, por ejemplo, cardiovascular, la hipertensión, la diabetes, son pacientes que se controlan, que siempre están tomando medicamentos, que siempre se están examinando, pero la patología aguda es por el momento, ¿cierto? ¿Qué patología podría ser por el momento? El resfrío. ¿Ya? ¿Qué otra cosa? ¿Alguna otra infección? La de alergia. otro lado? Alergia, ¿qué más? Fiebre, ¿Ya? Pero esa fiebre está asociada a un proceso infeccioso. ¿Qué infecciones podríamos tener transitorias? Dolor al estómago. ¿Ya? Una gastroenteritis podría ser, Una conjuntivitis. una conjuntivitis. ¿Qué otra infección? En las mujeres sobre todo. Una infección urinaria. Perfecto. Es súper común la infección urinaria. Estas patologías transitorias agudas son causal de suspensión también. El paciente que se va a operar no debería tener infección en otra parte. ¿Por qué creen ustedes eso? porque la fiebre empeora mucho en el momento cuando están con la anestesia, ¿no? Sí, Puede Es que la aumentar anestesia más que lo tenía normal. efecto. puede aumentar el riesgo Puede de producir infección. complicaciones. Producen complicaciones. Excelente, todas las anteriores. Las infecciones pueden ser traspasadas de un lugar a otro dentro de un organismo. Entonces la probabilidad de hacer una infección de herida operatoria es mucho mayor. Y cuando yo me refiero a herida operatoria, no me estoy refiriendo solamente a la piel, sino que me estoy refiriendo a todas las heridas del cuerpo hacia abajo, por planos. Por ejemplo, cuando las mujeres operan del útero, está la posibilidad de hacer una infección del útero, de músculo y de piel y de tejido subcutáneo, ya de todos los tejidos. Por lo tanto, debo chequear bien al paciente. Y hay varias cosas como para darnos cuenta si hay una infección o no. Exámenes, ahí vamos a aprender eso. ¿Cuáles son los pacientes urgentes versus los pacientes electivos? ¿Cuál es la diferencia, creen ustedes? la gravedad de su situación. ¿Ya? Por ejemplo, profe, cuando alguien llega con apendicitis, yo creo que eso es un caso urgente. Sí, es un caso urgente. ¿Y los electivos entonces? Podrían ser, por ejemplo, las que se programan. Ya, las que se programan porque pueden esperar, ¿cierto? Eso está asociado, chiquillos, a las listas de espera quirúrgicas, los electivos. Y los urgentes, como bien lo dicen ustedes, es algo que no puede esperar, que tiene que ser rápido, porque si no se resuelve, el paciente se puede morir. Ya esa es la diferencia. Entonces, cuando de repente tenemos un programa para el día de varias cirugías electivas, pero ocurre una urgencia, ¿qué creen ustedes que pasa ahí con esa tabla quirúrgica, con esa programación? Se Se hacen cambia prioridades. totalmente. Se hacen cambios, perfecto. Muy bien. Y siempre mirando la vida de los pacientes, ¿cierto? Bien. Saben harto, ¿eh? Ya, el resto participa igual, pues están todos invitados cordialmente a participar de esta activación de conocimientos previos. Exámenes preoperatorios importantes que tenemos que conocer. El electrocardiograma, por ejemplo, tengo que tomársela a todos los pacientes. ¿Qué creen ustedes? ¿No? ¿No? ¿Y por qué no? Solo algunos.
¿Ya? ¿A quiénes se lo debo tomar? Yo creo que se le debería tomar a los pacientes con enfermedades cardiovasculares, ¿o no? Ya, perfecto. ¿Y a quiénes más? ¿Cuándo empiezan los problemas Paciente con cardiovasculares? riesgo, Pacientes con riesgo. los adultos mayores. Adulto mayor siempre, sí. Pero adulto no tan mayor. ¿Desde qué edad empezamos a tomar electro? 60. Más jóvenes, a los 40 años. ¿Ya? Usted le va a tener que tomar un electrocardiograma a todos sus pacientes mayores de 40 años y a todos aquellos menores de 40 que tengan patologías cardiovasculares. Eso es la regla universal. Y no solamente aquí, sino que en todos los pabellones. También obviamente hay una batería de exámenes que le tenemos que pedir a los pacientes. Entonces estos exámenes me sirven para ver hartas cosas. Ahí están los nombres: hemograma, glicemia, uremia, creatinina, protrombina, TTPK, orina completa. ¿Para qué son esos exámenes? A ver, ¿para qué es el hemograma? ¿Qué veo con eso yo? Es un examen de sangre, profe, Perfecto. que evalúa el estado de salud general de la persona. Ya, pero ¿qué? Eso es bien general. Quiero saber qué cosas voy a mirar en el hemograma. ¿Para qué me ¿Los sirve? glóbulos rojos? Ya, los glóbulos rojos, bien. La anemia, Sí. La anemia asociada a los glóbulos rojos, sí, bien. ¿Qué más? Esto es ¿Le suenan las plaquetas en el hemograma? Sí, pero ¿Para qué me sirven las plaquetas a mí? Creo que son las que producen los coágulos, o sea, para la cirugía servirían para que cicatricen, ¿o no? Perfecto, para evitar las hemorragias. Para eso es. Muy bien. Ya, y si yo tengo glóbulos rojos, ¿tengo glóbulos de otro color? Sí, los blancos. Ya, y los blancos cuando están altos, ¿qué me indican a mí? ¿que hay anemia? No, leucemia, ¿no? no. ¿Qué me indica a mí cuando tengo los glóbulos blancos aumentados? ¿Por qué me suben los glóbulos blancos de repente? ¿Qué tengo? ¿Qué es transitorio? ¿No es la presión baja? No. Infecciones bacterianas, profe, Infección, excelente. Y no solamente bacterianas, pueden ser virales también. y virales, sí. Sí, porque los glóbulos blancos me sirven para las defensas del organismo. Entonces, si me suben es porque hay una infección que obviamente hay que tratar antes de la operación. Ya, vamos bien con el hemograma, pero lo vamos a profundizar. La glicemia, ¿para qué me sirve la glicemia? Mide la cantidad de azúcar llamada glucosa en nuestra sangre. Ya, bien. ¿Y si está elevado? ¿Qué me indica si está alta la glicemia? Puede ser ¿Diabetes? diabético. Diabetes. Diabetes, ¿o no? Ya, puede haber diabetes, ¿cierto? Ya. La uremia y la creatinina, que son exámenes que se toman juntos. ¿Qué órgano del cuerpo está examinando esos dos tipos de muestras? ¿Los riñones. riñones? Perfecto, perfecto. Oye, ¿saben harto ustedes? ¿Es buena su universidad? Muy bien. Si yo tengo la creatinina alta, la uremia alta, me indica que mis riñones no están funcionando bien. Por lo tanto, aquí lo más probable es que haya un paciente con hipertensión arterial también. Siempre van de la mano. El paciente hipertenso daña los riñones y los riñones muestran estos dos exámenes alterados. Entonces suben los niveles aquí. ¿Ya? Bien. La protrombina y TTPK también, al igual que las plaquetas, miden la condición de coagulación del paciente. Entonces, para todos los pacientes quirúrgicos se les pide estos exámenes también. ¿Ya? Y la orina completa, ¿para qué me servirá? Para ver que no O haya ninguna alguna infección. sustancia. Era uno. ¿Para ver qué cosa? Para,
para ver si no ha consumido algún estupefaciente, alguna droga. Podría ser también, sí, hay test de drogas en los pabellones, mira qué bien, buen punto. Para ver las infecciones urinarias, enfermedades renales, en general es como para todo. Perfecto. Que Sirve, no hayan bacterias. sí, que no hayan bacterias. También fíjate que yo puedo ver aquí diabetes en la orina. ¿Y qué otro examen de sangre me sirve para ver cómo está la diabetes de un paciente, aparte de la glicemia? Hay uno que se la toman cada 3 meses los pacientes diabéticos. ¿Cómo se llama ese examen? ¿El ¿Estudiaron PTGO? diabetes? El PTGO es uno de los exámenes, sí. Pero ese es como al inicio de la diabetes, ¿no? Para corroborar que uno es diabético. La glucosa, profe. Hemoglobina glicosilada. Ese es el examen, chiquillos. Entonces, para cada paciente, los exámenes que se les solicitan van a ser más o menos estos, que ustedes ven ahí, en un mayor de 40 años o en un paciente cardiópata, pero cada patología crónica también requiere de algunos otros exámenes adicionales. Por ejemplo, un paciente que tiene problemas de tiroides, ¿qué exámenes creen ustedes que le van a pedir? ¿El TSH? Ya, bien. Un paciente que tenga problemas de coagulación, que use fármacos para la coagulación, neosintrón, por ejemplo, que va al Laurel. politaco. Siempre hay que hacer estudios hematológicos. Hay un examen que se llama INR, que ve cómo está el nivel de coagulación con esos fármacos, ¿ya? Bueno, cada patología, como les digo, asocia otros exámenes para complementar el estudio. Pero sin estos, por lo menos que ustedes ven ahí, el anestesiólogo no va a dar el pase para operarlo. Ya, sigamos entonces. Así como hemos conversado de que hay otras patologías, ¿cierto?, crónicas, existen pacientes de mayor o menor riesgo. Entonces, cuando hay alto riesgo, necesitamos pedirle permiso a los médicos especialistas de estos pacientes. En un hospital de baja complejidad o de mediana complejidad, como los que tenemos acá en la provincia de Arauco, no contamos con estos especialistas. Entonces es difícil pedirle pase a cada uno, pero sí se puede pedir pase al internista. Ya, este internista es como todas estas especialidades en uno y bastará con que le haga el estudio, ¿cierto?, al paciente, que le pida exámenes complementarios asociados a su patología, los revise y luego entonces autorice o no la anestesia en este paciente, porque él tiene que medir los riesgos que van a haber. ¿Ya? Pero Profe, una consulta. dígame, ¿En qué se especializa un internista? el internista se especializa en todos los órganos, pero después para hacer, por ejemplo, nefrólogo o cualquier otra especialidad de los órganos, tiene que haber pasado por medicina interna. Es decir, por ejemplo, el endocrinólogo profundiza sus conocimientos en la endocrinología, pero es un internista que se formó previamente. ¿Se entiende? La beca se llama medicina interna y después se profundiza en una de estas áreas. ¿Ya? Bien, entonces, así como ustedes ven estas 4 especialidades, que son las más comunes de pedir pase, entonces, una vez que tenemos ese pase, el paciente puede ser sometido al riesgo anestésico. Y si no le dan el pase porque no está compensado, entonces se tendrán que tomar otras medidas, se podrá especializar, o sea, hospitalizar al paciente para cuidarlo con los fármacos que corresponde, ver su dieta, tomarle más exámenes, etcétera, porque a veces los pacientes son porfiados y no siguen las indicaciones en su casa, o algunos pacientes no tienen red de apoyo familiar,
Ustedes conocen eso, pues chiquillos, hay casos sociales en nuestra provincia, ¿cierto? Entonces ahí la única forma de poder someterlos al riesgo anestésico es hospitalizarlos antes, compensar sus patologías crónicas y después operarlos entonces, y después por supuesto el postoperatorio lo harán aquí en el hospital también. Indicaciones para el preoperatorio inmediato, es decir, el paciente está ya en el recinto de pabellón, está ingresado, está vestido, está acostadito, esperando pasar al quirófano, y esas son las cosas que tenemos que hacer con el paciente. ¿Qué signos vitales serán importantes, chiquillos? Presión arterial, pulso, saturación, ¿Ya? ¿Qué más? temperatura, Ya, perfecto. Y me faltó una nomás. La frecuencia cardíaca. Ese es el pulso. La otra frecuencia, respiratoria, respiratoria. Sí. Fíjense que los monitores multiparámetros que nosotros tenemos en los pabellones quirúrgicos miden todo eso de una sola vez, excepto la temperatura en algunos monitores. Y hoy día se está tomando la temperatura a distancia, pues con estos termómetros láser, ¿cierto? Pero eso me indica a mí cómo está el paciente. Una foto general, yo miro el monitor y sé cómo está. Existen monitores que también tienen alarma y eso me indica a mí cuando tengo que ir a chequear al paciente si está bien puesto el manguito o el saturómetro. Y cuando ya corroboro que ese signo está bien tomado, tendré que avisarle al médico para que me indique algo para compensar al paciente. ¿Ya? Al final de la clase les voy a dar algunas tareas para que profundicemos en esto. Bien, tenemos que suspender algunos fármacos, aparte de ponerlo en ayuno al paciente. El ayuno mínimo es de 8 horas y es de sólidos y líquidos. 8 horas de ayuno total. Pero, ¿qué suspensión de fármacos vamos a tener? Depende de lo que le ocurra a cada paciente. Si toma aspirina, ya dijimos que la aspirina le hacía mal al paciente porque va a sangrar. Si es diabético y está en ayunas, no le puedo dar los hipoglicemiantes, tanto orales como subcutáneos. Si tiene un medicamento, no sé, para alguna patología cardíaca, no se lo puedo suspender porque lo voy a dejar en riesgo. O si tiene un medicamento para el hipotiroidismo, tampoco se lo debo suspender. O sea, hay fármacos clave que hay que suspender y que van asociados a un riesgo. Y eso lo indica el anestesista. Ya, pero yo les pongo esto ahí para que ustedes conozcan que hay fármacos que sí se deben suspender previamente y otros no. Profe, ¿Sí? consulta, ¿qué pasa cuando la persona, por ejemplo, son citadas, pero no quedan, por ejemplo, hospitalizadas y le dicen que tienen que ir en ayuno, pero no cumplen el ayuno? Corren mucho riesgo, o sea, porque obviamente mienten para que no le cambien la hora, pero el riesgo que corren es muy alto. Sí, porque fíjate que los fármacos generan hipotensiones importantes y eso hace que el paciente tenga reacciones vagales y vomiten. ¿Y qué pasa con un paciente que está en posición supina y vomita y está dormido? ¿Se puede ahogar? Claro, va a aspirar su vómito y puede hacer una neumonía por aspiración que lo podría conducir a la muerte. Por eso es tan importante. Pero hay algunas artimañas que uno tiene para descubrir eso. Incluso el hemoglucotest. Pero buena pregunta. Bien, ¿qué se entiende por premedicación? ¿Qué se entiende por premedicación, chicos? Es como usar una medicación antes de algo, antes de una cirugía o una Excelente. preparación. Excelente, excelente. Mira,
Existen medicamentos que se tienen que colocar antes de la cirugía. Uno de ellos son los antibióticos y con la finalidad, por supuesto, de prevenir infecciones de vía operatoria, tanto internas como externas. ¿Ya? Hay algunos tipos de cirugía, por ejemplo, del tubo digestivo, que requieren de que el tubo no genere jugos ni gástricos, ni pancreáticos, ni de ninguna clase. Por lo tanto, se seca con fármacos astringentes. Y así sucesivamente. Hay fármacos que se ponen antes de que se inicie la anestesia. ¿Ya? A eso se refiere con premedicación. Y por último, existe una categorización de riesgo. O sea, yo sabiendo que el paciente tiene antecedentes mórbidos, quirúrgicos, alergias, tiene fármacos que toma todos los días, que ha vivido situaciones de riesgo de anestésico, el anestesista los categoriza, ¿ya? Pero existe una clasificación de riesgo que se llama ASA, clasificación ASA. Entonces, hay varias cositas que vamos a profundizar aquí como tarea. Les voy a pedir que busquen cuáles son los rangos normales de los signos vitales como tarea. Segunda tarea, que busquen los rangos normales de los exámenes que aparecían ahí. Esta presentación va a quedar en la plataforma EVA, así que no hay problema con eso, para que lo puedan revisar. Y por último, la tercera tarea y última va a ser en relación a la clasificación ASA. ¿Cómo, profe, el último? Clasificación ASA. A-S-A. Mira, lo voy a escribir aquí para que vean cómo se escribe y lo voy a dejar después en la plataforma. Clasificación ASA. ¿Ya? Entonces, esta sería una tarea, lo que va a quedar marcadito en rojo. Tenemos los rangos normales de esto. Y les voy a agregar un examen más para que lo busquen. Hemoglobina glicosilada, ¿ya? En los diabéticos, que también se pide harto. Y en los pacientes con hipotiroidismo, el TSH, ¿ya? Eso. Y la otra tarea era los rangos normales de los exámenes. Aquí. Rangos normales, entonces, de la presión arterial, frecuencia cardíaca. Dígame. ¿Ya? Esa es la tarea que quiero pedirles para la próxima clase. Y háganla porque necesito que ustedes manejen esto para seguir conversando y elaborando el conocimiento todos juntos. ¿Ya? Quiero que me hagan preguntas ahora, dudas sobre esto, esta primera clase. Profesora, Dígame. ¿esta tarea hay que enviársela por correo después o no? Esta tarea es para usted porque Ah, yo ya. de la próxima clase puedo preguntar directamente a un estudiante algo y me lo tiene que responder. Y eso yo lo voy anotando Ya. después y le doy puntitos adicionales para sus evaluaciones. Pero yo quiero, Ah, ya, que, profe. yo quiero que entiendan, chiquillos,
que lo que vamos a hacer en esta asignatura es formar tal vez un futuro técnico de anestesia, por lo tanto, todo lo que yo les dé de tarea es necesario, es un conocimiento necesario de adquirirlo para poder entendernos en este lenguaje de la anestesia. Yo no puedo controlar un paciente bajo anestesia y no sé el rango normal de la presión arterial, o no sé cuándo está saturando bien el paciente, ¿me entiendes? Son cosas que tienen que manejar porque cuando ya hagamos talleres prácticos o hagan los test o evaluemos casos clínicos, tenemos que estudiar esto para hablar el mismo lenguaje técnico, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? Ya, profe. Bien, yo les voy a dejar un material de resumen de la clase, además, por supuesto, y no solamente el PowerPoint que acabamos de mirar, se los voy a dejar en la plataforma junto con ese otro documento en Word para que ustedes vayan complementando y si quieren lo van pasando a la presentación también. Pueden en esa misma presentación hacer su tarea y van guardando su material para las clases que nos quedan, ¿ya? Eso es lo que yo les tenía preparado por hoy día. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Estoy tomando la lista por fotografía. ¿Alguien tiene su micrófono?